La paz del Señor sea con todos vosotros. May the peace of the Lord be with each and every one of you. En el santuario In the sanctuary, había muchos vasos y utensilios que eran necesarios para los servicios de ese ritual. there were many vessels and instruments that were needed for the services. Y uno de ellos era el incensario. And one of those was the incenser or incense burner. El incensario era hecho completamente de oro. The incenser was completely made of gold. Se colocaba incienso del perfume especial que había Dios diseñado There was special incense that God had designed, which was a perfume that was placed inside. y esto con brasas del altar del sacrificio empezaba a echar un humo, a emanar un humo muy oloroso, un perfume muy delicado. And with fire taken from the altar was placed inside the incenser, and then it would start to give off a beautiful aroma. Hubo un caso There was a case en el cual se demostró la utilidad y el uso que Dios le atribuía a ese instrumento. There was a case where the Lord had attributed a very special use for this. Vamos a leer en el libro de Números capítulo 16. Let us turn in our Bibles to chapter 16, verse 46 of Numbers. Los versículos 45 y 46. Actually, verses 45 and 46. Dice, apartaos de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová. La mortandad ha comenzado. Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces. And Moses said unto Aaron, take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them. For there is wrath gone out from the Lord, the plague is begun. Había una crisis muy fuerte en esos momentos en Israel. There was a great crisis occurring in those moments in Israel. Un grupo de líderes se había levantado contra Moisés y A Aarón. group of leaders had lifted themselves up against Moses and Aaron. Ellos reclamaban el derecho a dirigir a la nación They claimed the right to lead the nation porque también ellos eran de la tribu de Leví. because they were also from the tribe of Levi. Y acusaban a Moisés y Aarón de estar tomando el control de la nación de manera arbitraria. And they accused Moses and Aaron of taking possession or control of the nation in an arbitrary manner. En realidad se trataba de una rebelión. In fact, it was really more about a rebellion. ¿Qué es una rebelión? What is a rebellion? Es levantarse en contra de los líderes establecidos legalmente It is to go against the already established leaders para tratar de tomar el poder de cualquier forma. and to take control no matter what the cost. Y esa era la situación en la que se encontraba Israel en esos momentos. And this was the current situation in Israel. Es necesario hacer una aclaración en este momento. It is necessary to make a clarification at this point. Porque tenemos otro caso en la historia de Israel en la que un hombre se levanta contra el líder legalmente establecido Because there is another case in the history of Israel where another man stood up in rebellion against an already set leader. No fue rebelión en este caso. Oh, En este caso sorry. no se trata de una rebelión. I'm sorry, it is not about a rebellious person. Y por eso quiero mencionarlo porque en el caso que vamos a considerar,
And I would like to mention it because for the case that we will mention, hablamos de rebelión. we are speaking in regards to rebellion. Ok. Coré, Datán y Abirán. Oh my goodness. Corá, Korah, Dathan, and Abirán. Abiram. Ellos se habían levantado contra Moisés y contra Aarón They had lifted themselves up against Moses and Aaron, y reclamaban derecho de dirigir y de gobernar en Israel. and they claimed the right to lead and govern Israel. Y el otro caso es el de Elías. The other case is of Elias. Los Elijah. líderes en Israel, el líder oficialmente establecido, legalmente establecido, era Acab, él era el rey. The legal and right leader of Israel was Acab. He was the king. Ahab. Ahab. And Jezabel And Jezebel era la reina. was the queen. Pero Elías desacata la autoridad del rey y de la reina, But Elijah confronted their leadership, condena la actitud y el comportamiento del rey y de la reina condemned the behavior of the king and the queen, y les hace frente abiertamente. and confronts them openly. Él desafía la autoridad del monarca. He is actually reproving the monarchy or the authority of the monarchy. Ahora, ¿es esa una rebelión? Is that a rebellion? No. No. Pero ¿y cuál es la diferencia? So what is the difference? Porque en ambos casos hay un levantamiento y un desafío a la autoridad legalmente establecida. Because in both cases, there is a lifting up or reproving of the current leadership government. En el caso de Coré, Datán y Abirán, In the case of Korah, no, Datán y Dathan, and Abirán, Abiram, ellos buscan su propia gloria. they are seeking their own glory. Quieren ocupar puestos de influencia. They want to occupy important Solo offices. desean honores y gloria para sí mismos. They only want honor and glory for themselves. Y están dispuestos a quitar del medio a los líderes establecidos por Dios And they are willing to do whatever is necessary to take away the leaders para colocarse ellos. so that they can now become leaders. ¿Cuál era su verdadera intención? What was their true intention? Ocupar puestos de autoridad, To occupy powerful positions, obtener honor y grandeza obtain greatness and y poder sobre el pueblo. power over the people. Así que la intención, los móviles eran egoístas. So the motives were selfish. Era gloria para ellos, honor para ellos, grandeza para ellos. It was glory, honor, and greatness for themselves. Pero en el caso de Elías es muy diferente. But in the case of Elijah, it is a different story. ¿Por qué se levantó Elías contra Acab y Jezabel? Why did Elijah rebel or reprove Jezebel and Ahab? Porque los dirigentes habían apostatado de la verdad Because they had committed apostasy against the truth. y estaban conduciendo al pueblo a la adoración de un falso dios Baal. And they were leading the nation into a false worship of Baal. De hecho, Jezabel era sacerdotisa de Baal In fact, Jezebel was a priestess of Baal. y estaba sustentando a 450 profetas y sacerdotes de Baal. And she was sustaining 450 priests and priestesses. Cuando Elías se levanta, él no defiende su interés personal. When Elijah rises up, he does not defend his own personal interests. Él no busca su propia gloria. He does not seek his own glory. Él no está tratando de conseguir honores para sí mismo. He is not attempting to seek glories for himself. Él no quiere reinar en Israel. He does not want to reign in Él se Israel. levantó para defender la gloria de Dios. He rose up to defend the glory of God. Se levantó para mantener las líneas puras de la verdad. He rose up to maintain the pure and right ways. Quería mantener la vigencia, la realidad de la ley de Dios. He wanted to lift up the truth and the law of God. Elías quería mantener a Dios como
el dirigente principal de Israel. Elijah wanted to lift up God as the main and principal director of Israel. Elías nunca buscó ni honor, ni gloria, ni posición para sí mismo. Elijah never sought position, glory, or honor for himself. Esa es la diferencia entre una rebelión This is the difference between a rebellion y una reforma por la verdad. and a reform for the truth. Bien. Volviendo al caso del incensario, Going back to the case of the incenser, este instrumento this instrument era usado solo por los sacerdotes. was used only by the priests. Ninguna otra persona podía utilizarlo. No other person was permitted to use it. Thank you. Gracias. Pero aún en las manos del sacerdote However, in the hands of the priest, tenía que tenerse mucho cuidado cómo se usaba. he too had to be very careful in its use. Los hijos de Aarón eran 4: The sons of Aaron were 4. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. I don't know him in English. Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar. Okay. Ok. Los 2 mayores recibieron el sacerdocio, The 2 eldest sons became priests, pero un día se emborracharon. but one day they became drunk. Y entonces fueron y tomaron el incensario And they took the incenser bajo los efectos del vino. under the effects of being drunk. Y tomaron fuego extraño. And they took strange fire. Esto es, tomaron brasas de una fogata cualquiera. This means that they took the fire from a common or whatever fire, Y lo pusieron dentro del incensario. and they placed it inside the incenser. Colocaron entonces el perfume santo allí. They then put the holy perfume, the incense, into it. Y se fueron dentro del santuario. And they went inside the sanctuary. En ese momento descendió el fuego de Dios y los consumió. In that very moment, a strong fire from the Lord fell upon them and consumed them. Terrible. It was terrible. Murieron en el acto They died in the very act por el uso indebido del incensario. due to the misuse of the incenser. Ok, esto es así. Mientras que en las manos de Aarón y de Moisés significó vida, While in the hands of Moses and Aaron, it signified life. en el caso de Nadab y Abiú fue mortal. In the case of Nadab and Abihu, it meant death. El perfume que se usaba en el incensario tenía una característica especial. The incense that was used in the incenser had a very special characteristic. En el libro de Éxodo capítulo 30 vamos a leer las instrucciones que Dios dio para la fabricación o preparación de ese perfume. In Exodus chapter 30, we can find the instructions that God gave for this incense. Dice desde el versículo 34 hasta el 37. From verse 34 to 37. Dijo además Jehová a Moisés: tómate especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello un perfume de confección según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la congregación, donde yo me encontraré contigo, os será cosa santísima. Como el perfume que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa santa para Jehová. And the Lord said unto Moses, take unto thee sweet spices, stacte and onycha and galbanum, these sweet spices with pure frankincense, of each shall there be a like weight.
And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy. And thou shalt beat some of it very small, and put it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee. It shall be unto you most holy. And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof. It shall be unto thee holy for the Lord. Eran 4 componentes So there were 4 components, y de cada uno se iba a tomar una medida igual, and to each it was going to have equal weight. se pulverizaba It would become a powder, y se mezclaban. and it was mixed together. Esa mezcla era única. This mixture was unique. Se utilizaba con aceite It was used with oil para ungir a los reyes y al sumo sacerdote. to anoint the high priest and kings, Y se utilizaba en el incensario and it was also used in the incenser en ocasiones muy especiales como el día de la expiación. on very special and important days like the Day of Atonement. Bien, el incensario, The incenser, el instrumento como tal, the instrument to say, nos dice en Levíticos 16, 12 y 13. says in Leviticus 3, 16, 12 y 13. 16, 12, and 13. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de incienso aromático molido y lo meterás del velo adentro. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Is it Leviticus what? Levíticos 16, 12 y 13. Leviticus 16, 12, and 13. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. Estas fueron las instrucciones dadas por Dios para la confección del incienso o del perfume These were the instructions given by God for the confection of the perfume or incense, y el uso del incensario. and the use of the incenser. Bien, en el caso que nos ocupa, en la rebelión de Coré, Datán y Abiram, In the rebellion of Korah, oh goodness, Datán, Batan, I don't know, Abiram. and Abiram. I'm so Okay. sorry. Dios le dijo a Moisés, quítate de en medio de este pueblo porque los voy a matar a todos. God instructed Moses, get out of here because I am going to kill all of them. Sí, eso dice el versículo 45 de Números 16. This is what verse 46 says in chapter 16. Apartaos en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. That was from Exodus. Números 16, 45. Apártate, quítate de aquí porque los voy a destruir a todos. Number 1646 relays that he was told, apart yourself from me or here because they are going to be consumed, killed. Cuando Moisés escuchó esas palabras de Dios, When Moses heard the words of God, ya había comenzado la mortandad, hermanos. the plague had already begun. ¿Qué estaba causando la mortandad? Exactamente, desde el punto de vista científico no podemos decir exactamente, pero era algo que mataba en el acto, quizás un virus de esos fatales que destruía a la persona en el acto. Scientifically, we cannot explain what exactly was beginning to occur when the plague began, but what we do know is that it was taking place. La gente estaba muriendo por cientos, por miles. The people were dying by the hundreds and thousands. Y Moisés le dice a Aarón, date prisa, Aarón, And Moses told Aaron, hurry up, Aaron, toma el incensario, take the incenser, coloca fuego del altar del sacrificio and take fire from the altar of sacrifice, y el perfume santo, and the holy perfume. colócalo allí Place it inside, y colócate entre los vivos y los muertos. and go between those that are living and those that are dead. Ya había gente muerta. There were already people Estaban dead. tendidas allí en el campo. They were already dead.
y otros estaban agonizando. and some were agonizing. El Números 16:47 In Numbers 16:46, y 47 y 48. 46 and 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Y púsose entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. And Aaron took as Moses commanded and ran into the midst of the congregation. And behold, the plague was begun among the people. And he put on incense and made an atonement for the people. And he stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Moisés, quiero decir, Aarón se puso en medio de la congregación. So Aaron placed himself in the middle of the congregation. Y allí, con el incensario en su mano, And there, with the incenser in his hand, empezó a recorrer en medio de la congregación. he began to go in the midst of the congregation. El perfume salía del incensario. The perfume would come out of La the gente incenser. podía sentir el olor de ese perfume. The congregation could smell the aroma of the perfume, Y cesó la mortandad. and the plague ceased. Ese perfume This perfume fue vida was life para todos los que pudieron percibirlo. to all those that were able to perceive it. Se ha demostrado que ciertos, especialmente el incienso y otras sustancias, cuando se queman, eliminan virus de las casas. It has been shown that certain incenses and other components, when they are burned as incense in the homes, it eliminates some viruses. En tiempos pasados, cuando no habían los desinfectantes que ahora utilizamos como sprays en la casa, In past times, when people did not have disinfectant sprays, se solía quemar incienso, incense was used, ramas de romero, some herbs like rosemary, for example, y ello ayudaba a la casa y eliminaba los virus y los agentes causantes especialmente de gripe y de tos. and this would eliminate the viruses, for example, of colds and coughing. De hecho, si hay un problema en casa y hay enfermedades, es buena idea, no el perfume que Dios ordenó, pero sí quemar ciertos inciensos y eso elimina los males. In fact, it is a good idea that if there is such a thing in your homes, you can burn these herbs and it'll help. Pero- Not the holy perfume of God, however. En este caso, In this case, fue la mano de Dios, the hand of God was working, no el perfume en sí mismo. not the perfume in itself. Fue Dios quien detuvo la mortandad. It was God who stayed the plague. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8 el simbolismo o lo que representa el perfume. Let us go to Revelation chapter 8 for the symbol meaning of the perfume. Versículos 3 y 4. Verses 3 and 4. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que le ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. El humo que se ofrecía, o sea, el incienso, quise decir que se ofrecía en el altar del incienso cada día en el santuario, The incense that was presented at the altar every day, más el del incensario, and the incense from the censer, representaban las oraciones de los santos, represented the prayers of all saints, las oraciones de intercesión,
the prayers of intercession, de mediación por otros. of mediation for others. Es interesante, es como un perfume delicado delante de Dios. It is interesting. It is as a delicate perfume before God. Toda vez que nosotros elevamos una oración a Dios, Anytime that we offer a prayer to God, es como Aarón tomando el incensario y parándose entre los vivos y los muertos. it is like Aaron going in the midst of the congregation between the living and the dead. Es el clamor por la salvación de otras personas. It is the calling for the salvation of others. Eso es lo que simbolizaba el incensario. This is what the incense symbolized. Toda oración que ofrecemos a favor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, All prayers that are offered on behalf of our brethren and our neighbors tiene poder salvífico, hermano. has saving power, brethren. No por la oración en sí misma, Not because of the prayer itself, no como el perfume o el humo en sí mismo, not like the smoke itself, sino porque esa oración mueve la mano omnipotente del Dios de los cielos. but because that prayer moves the hand of the Almighty. Almighty God. Sí. Cuando clamamos a Dios por nuestro hermano, When we call to God for our brethren, cuando oramos por las necesidades, por la vida espiritual de nuestro prójimo, when we pray for the spiritual life of our neighbors, es como si estuviésemos usando ese incensario. it's as if we were using the censer. Es vida, hermanos. It is life, brethren, Es salvación para otros. and salvation to Y others, para nosotros mismos también. and for ourselves also. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros se convierta en un mediador por su hermano. Brethren, God desires that each and every one of us becomes a mediator for our brethren. Debemos orar por nuestro prójimo. We ought to pray for our neighbor, Clamar delante de Dios por aquellos que están cerca y lejos. and pray before the Lord for those that are near to us, Aún por nuestros enemigos. even for our enemies. Oremos por ellos. Let us pray for them. Ofrezcamos delante de Dios intercesión continua. Let us offer before the Lord continuous mediation. Si un hermano tiene dificultades, oremos por él. If one of our brothers or sisters has difficulties, let us pray for them. Si un hermano está desanimado, oremos por él. If one is discouraged, let us pray for them. Si un hermano ha dejado de asistir a la iglesia, oremos por él. If one has ceased to attend church, let us pray for them. Y si un hermano me ofendió, oremos. Voy a orar por él. And if one has offended us, let us pray for them. Si alguien se ha sentido ofendido por tu comportamiento, tus palabras, ora por él. If someone has felt Ofende. offended because of your actions, pray also. Hermanos, esa es una obra diaria, Brethren, this is a daily work, un trabajo continuo. a continuous work. Debemos clamar, interceder continuamente por nuestro prójimo. We need to daily ask for our neighbors. De esa manera somos sacerdotes delante de Dios, In this manner, we are priests before God, mediadores, intercesores delante de Él. intercessors and mediators before Him. Y nuestras oraciones se convierten en un perfume santo. And our prayers become as a holy perfume. Porque muchas veces vamos a orar Because many times we go and pray, y somos como los homeless por allí pidiendo por diosero, dame, 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 dame. and we are as the homeless, always asking and asking. Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Lord, give me money. Lord, give me this. Lord, give me that. Y nuestras oraciones son un constante dame, dame, dame. Yo quiero, necesito, para mí. And our prayers are constantly, give me, for me, and for me. Y nos olvidamos aún de nuestra mamá. And sometimes we forget even about our own mothers. Y pienso solo en mí, en mis oraciones. And I think about only myself in my Señor, prayers. dame la salud. Lord, give me health. Señor, dame un buen trabajo. Give me a good job. Señor, dame esto, dame aquello. Lord, give me this and that. Amén. Amen.
No es malo pedir a Dios por nuestras necesidades, It is not wrong to ask God for our necessities, pero Dios ama el espíritu de mediación y de intercesión expresado en oraciones por las necesidades del prójimo. but God loves intercessing prayers and those offered on behalf of others. Hagámoslo, hermanos. Let us do this, brethren. Dedica tiempo en la oración Dedicate time in your prayer a clamar por tu prójimo. to call or mediate for your neighbor. En una oportunidad explicaba en un lugar acerca de la oración precisamente. One time I was talking about prayer, Y expliqué que uno debe pasar al menos 1 hora al día en oración. and I was explaining that we ought to at least have 1 hour of prayer per day. Y después un hermano se me acerca y me dice, hermano, pero después que yo he pedido por mi casa, por mi familia, ya, eso lo hago en 5 o 10 minutos. ¿Qué más voy a clamar? And then one brother said, well, when I'm done asking for my house, my family, what else ¿Por should qué I be más voy a asking? orar? For who else do I need to pray? Eso significa que esa persona tenía oraciones egoístas. This meant that this individual had selfish prayers. Él ya se le agotaba todo lo que tenía que decir y pedir por sí mismo All he was praying for was himself, and then he was done. y ya se olvidaba de los demás. He would forget about others. Tuve que explicarle, hermano. I had to explain to the brother, Tú tienes tanta gente a tu alrededor, you have so many people around you, tanta gente en toda la iglesia, so many people in the church, que 1 hora no alcanza para pedir por todos. that 1 hour is not sufficient to ask for others. Necesitamos esa experiencia, hermano. We need to have this experience, brethren. Moisés sabía que Coré, Datán y Abiram estaban en su contra. Moses knew that the 4 sons of Aaron were against him. Coré, Datán y Abiram no eran Korah. hijos de Moisés, de Aarón. Oh, Korah, Datán y Dathan, Abiram. and oh, Ya. Ellos estaban en contra de Moisés. they were against Moses. Querían eliminarlos. They wanted to eliminate him. Querían quitarlos de medio para ponerse ellos. They wanted to eliminate them so that they could be there. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a interceder por ellos. However, Moses was willing to be an intercessor for them. Aquellos que estaban muriendo era gente que estaba apoyando la rebelión. Those that were dying were the supporters of the rebellion. Pero Moisés envió a Aarón con el incensario But Moses sent Aaron with the censer para interceder por to ellos. intercede on their behalf. Si hay alguien que está en tu contra, If there is someone against you, ora por esa persona. pray for that person. Y esa persona se va a convertir en tu amigo. And that person will become your friend. Haz la prueba. Verás que es así, hermano. Es increíble. Yo lo he hecho. Test it, brethren. You will see that this is true. Es increíble la gracia de Dios actuando en tus enemigos para convertirlos en tus amigos. The grace of God acting in your enemies so that they become your friends. El principio del amor se revela en el acto de estar dispuesto a orar por los demás. The beginning of love is demonstrated in the willingness to pray for others. El incienso The censer representa, como ya hemos dicho, la oración intercesora movida por el amor del cielo. The incense represents The intercessory prayer. the intercessory prayer. El Espíritu Santo inspira la oración que suplica por los demás. The Holy Spirit helps the prayer that is made on the behalf of others. La oración es como un perfume delicado delante de Dios cuando es inspirada por ese Espíritu de Dios. Prayer is as a sweet incense when it is inspired by the Holy Spirit before God. Pero tengamos cuidado de no colocar fuego extraño en nuestras oraciones. But let us be careful to not place strange fire in our prayers. El fuego extraño no tiene el Espíritu de Cristo. The strange fire does not have the spirit of Jesus. El fuego extraño es la oración centrada en mí mismo. The strange fire is that prayer that is
selfish and centered on Sí, oneself. hay mucha gente que ora, There are many people that pray, pero sus oraciones son movidas por intereses personales. but their prayers are moved or have the motives for themselves only. Eso es fuego extraño. This is strange fire. Ahora, ¿cuándo sabemos que nuestra oración no es movida por intereses egoístas? When would we know that our prayers have selfish motives? Cuando clamamos a Dios When we ask of God y nos olvidamos de nosotros mismos and we forget about ourselves para clamar por nuestro prójimo, to ask on the behalf por of our nuestros neighbor enemigos, or our enemies, por toda la iglesia, for the entire church, por todos aquellos que nos rodean. for those that surround us. Y nos dedicamos más tiempo a interceder por nuestro prójimo que por nosotros mismos. And we take more time on behalf of others than for ourselves. Pero cuando nuestra oración se centra en mis problemas o mis asuntos personales, But when our prayers are focused only on our necessities and our own problems, y no voy más allá de eso, and we don't go beyond that, cuidado. be careful. Tengamos cuidado porque puede ser fuego extraño. Let us be careful because that could be strange fire. El perfume que trae vida y salvación es aquel que es inspirado por el Espíritu Santo. The perfume that brings salvation and life is that which is inspired by the Holy Spirit. En conclusión, hermanos, In conclusion, brethren, hoy día más que nunca se requiere el uso de este instrumento. today, more than ever, is required the use of this instrument A través de tus oraciones, on behalf of your prayers, por tu prójimo, for your neighbors, por la iglesia, for the church, por tus enemigos, for your enemies, aún por esta nación. even for this nation. El Señor quiere que oremos por todos, God wants us to que pray for intercedamos everyone, delante de los demás. to intercede for everyone. Ese es el perfume del incensario. This is the perfume of the censer. El espíritu de profecía, quiero concluir con este párrafo, The spirit of prophecy says, nos dice en la Review and Herald, in the Review and Herald, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Aquí está en inglés, después lo leemos. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. a revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work they must blend. Para que el reavivamiento y la reforma sean una realidad poderosa en la vida de nosotros, So that revival and reformation are a true occurrence in our life, necesitamos el incensario. we need the censer Orar. to pray. Orar por nuestro prójimo. Pray for our neighbors. Orar por la iglesia. Pray for the church. Orar por el crecimiento de la obra. Pray for the growth of the Orar por aquellos que están iniciándose en el camino de la salvación. Pray for those that are starting on the path to Orar por salvation. nuestros líderes. Pray for our leaders. Orar por todos. Pray for everyone. Así seremos reformadores. And this is how we will be reformed. Así seremos verdaderos instrumentos en las manos de Dios. We will be true instruments in the hands of God. Así seremos un perfume con olor de vida para vida. We will be a perfume of life for life. Que el Señor nos bendiga para que así seamos delante de Dios. May God bless us so that this is how we will be in His presence. Amén. Amen.